Ok, entonces para el caso 3, ¿cómo creen o cómo se les ocurre que sería? ¿Sí? Tenemos aquí una fuente de poder de 60 volts. Por aquí va a ir la corriente. Tengo una resistencia 1, ¿sí? De 20 ohm. Después aquí hay una resistencia 2. Aquí hay una resistencia 3, 4, 5, 6. Aquí hay una resistencia 7 y una resistencia 8. ¿Qué es lo que se les ocurre? Sumar la R4, R5 y R2. ¿R4, R5 y cuál? R2. R2, de aquí. Casi. Mira. Déjenme pongo el dibujo este. Es que a veces cuando están como los circuitos de esta manera, a veces como que solemos confundirnos un poquito. Déjenlo anoto de la otra manera. ¿Sí? Dan de cuenta que, pues aquí tengo mi fuente de poder. ¿Sí? Entonces, dan de cuenta que aquí tengo la resistencia 1, ¿sí? Y posteriormente aquí se va a dividir en 2. ¿Sí? Aquí voy a tener la resistencia 2, ¿sí? Y aquí tengo la resistencia 3, la resistencia 4, la resistencia 5, la resistencia 6. Haz de cuenta que quedaría de esa manera, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6. Después acá tendría la 7 y la 8. ¿Sí? R7. ¿Sale? Entonces, a ver, si tengo este circuito, creo que ya se ve un poquito más claro qué es lo que estuviéramos haciendo. Si fijan, va la corriente por aquí, pasa por la resistencia 1, después se divide y esa corriente va a pasar por aquí y también se va a ir pasando por acá, ¿verdad? Después acá nuevamente se juntan, sigue, pasa por aquí y llega hasta acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que creen que vamos a hacer? Pues en ese caso es la suma de R3, 4, 5 y 6, ¿no? Y ya quedaría en paralelo con R2 y ya se suman esas en paralelo. Muy bien. Entonces, primero vamos a resolver, pues, la resistencia, lo voy a nombrar resistencia equivalente 1, la suma de R3, R4, R5 y R6, ¿ok? Entonces, déjenme que la hago. Entonces voy a tener que la resistencia equivalente 1 va a ser R3 más R4 más R5 más R6, ¿sí? Las pongo de esa manera porque están en serie, ¿ok? Entonces R3 vale 8, 8, 15, 18 y 7. 8, 15, 18 y 7. Y 7 ohm. Entonces la resistencia equivalente 1, sumo 8 más 15, 23, más 18, 41, más 7, 48. Entonces la resistencia equivalente 1 va a ser de 48 ohm, ¿sí? Y, a ver, déjenme ver si está aquí el siguiente, cómo queda. Siguiente dibujito, caso 3.
Casi, casi. Bueno. Entonces el dibujito quedaría de la siguiente manera. Lo hago. Aquí tendría la fuente de poder, ¿sí? Y aquí tengo la resistencia 1, ¿sí? Entonces, esta quedaría de esta manera, ¿sí? Aquí sería la resistencia que obtuve. Esta es la R1, sería la R2 y esta es la R7 y esta es la R8. Entonces, como dijo el compañero Sebastián, ahora voy a tener estas dos, ¿sí? Estas dos en paralelo, ¿sí? Entonces voy a resolver estas dos en paralelo para posteriormente tener casi, pues nada más ya un circuito en serie, ¿sí? Entonces voy a resolver estas dos en paralelo, ¿sí? Que sería la resistencia 2 es de 10 ohm. Entonces la resistencia 2 es de 10 ohm y la resistencia equivalente 1 que obtuve fue de 48 ohm. Entonces ahí voy a obtener una que voy a nombrar como resistencia equivalente 2, ¿sí? No voy a tener uno entre la... Usted lo puede nombrar como ustedes quieran, ¿sí? Yo las voy a ir nombrando de esta manera. Entonces, 1 entre la resistencia equivalente 2 es igual a 1 entre R2 más 1 entre la resistencia equivalente 1, ¿sí? Que fue... 1 entre 10 ohm más 1 entre 48 ohm. Entonces esa quedaría, bueno, lo resuelvo así, como es nada más un 2, pues está sencillo, ¿sí? Voy a tener que 1 entre la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 48 más 10 entre 480 ohm. O sea, sería 58 entre 480 ohm. Entonces la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 480 ohm entre 58. ¿Ok? Entonces, 480 entre 58 me dan, redondeado, 8.276. 8.276 ohm. Y ahora el circuito quedaría ya de esta manera, ¿sí? Como se muestra aquí en esta figurita, ¿sí? Aquí, ¿sí? Tengo la resistencia 1, esta nosotros la llamamos resistencia equivalente 2, que fue de 8.276 ohm, ¿sí? Este de aquí. Después sigue la R7 y la R8, ¿sí? El dibujito nada más es para que vean cómo queda, ¿sí? Va a quedar un circuito, por así decirlo, en serie, ¿ok? Entonces voy a sacar la resistencia total, ¿sí? La resistencia total sería R1 más la resistencia equivalente 2 más la resistencia 7 más la resistencia 8, ¿sí?
La 1 fue de 20 ohm. La resistencia equivalente 2 fue de 8.276 ohm. Más la resistencia 7 fue de 4 y la 8 de 12. Entonces la resistencia total son 24, 26, 36, 44.276 ohm. Ok, entonces esa sería pues la resistencia total. Y para la corriente total del circuito, ¿sí? Ya sabemos, corriente es igual a voltaje, en este caso pues, ¿verdad? En este caso la fuente de poder era de 60 volt, lo divido entre esta resistencia total, 44.276 ohm. Entonces 60. Eso daría igual a 1.355 amperes. ¿Sale? Entonces, este pues sería el valor de la corriente total del circuito. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta en ese ejercicio? Ok. Entonces, bueno, ahora pasamos al caso 4. ¿Sí? Ahora tengo una fuente de poder de 30 volt. ¿Sí? Posteriormente tengo aquí una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3. Resistencia 4, resistencia 5, resistencia 6, resistencia 7 y resistencia 8. Entonces, ¿cómo es que, que creen que procederíamos a resolver el caso 4? Sumando R7 y R8 porque son paralelas. Ok, nomás que 7 y 8 están en serie, ¿verdad? Entonces, miren, lo voy a tratar de dibujar. A ver, miren. Dan de cuenta que aquí va la corriente, ¿verdad? Por R1, pasa por R1, pero después se va a dividir y va a pasar para acá y para acá. ¿Sí? Esta que pasa por aquí, pues va a pasar aquí luego, ¿sí? Pero la que se va acá para R4, ¿sí? Va a pasar por R4 y R5. Pero aquí nuevamente se va a ir para R7, que va a pasar por R8 y también aquí va a pasar por R6. Entonces, miren, déjenme, trato de hacerlo con un dibujito que quede un poquito más claro. Ok, entonces imaginamos que aquí estaría R1. Posteriormente se va a dividir
por ahí va a pasar R2 y R3. R2 y R3. ¿Sí? Pero por acá arriba va a estar R4 y R5. ¿Sí? R4 y R5. Pero aquí estaría pasando por, se estaría abriendo nuevamente. ¿Sí? Y aquí estaría pasando por R6. ¿Sí? Y aquí estaría esta R7 y R8. ¿Sí? Se dan de cuenta que más o menos está de esa manera. ¿Sí? Lo primero que estaríamos haciendo sería resolviendo este R7 y R8 que está en serie, para después tener aquí una resistencia equivalente y sumarla en paralelo con la R6. Una vez que ya obtenemos la R6, ¿sí? Perdón, la resistencia, bueno, la equivalente 2 de esto de aquí, es como si tuviéramos esto en serie. R4, R5 y la resistencia equivalente 2 va a estar en serie y les vamos a sumar. Al igual que la resistencia 2 y la resistencia 3 para tener una resistencia equivalente. Esta va a ser la 1. Esta va a ser la 2. Para tener una resistencia equivalente 3 y aquí una resistencia equivalente 4. ¿Sí? Para después estas que van a estar en paralelo, sumarlas. ¿Sí? Y obtener ahí otra resistencia equivalente y sumarla con la resistencia 1. Al último ya nada más van a estar dos en serie. Pero vamos a proceder a hacerlo. ¿Sí? Entonces, de esto de aquí tenemos que R7 y R8 los vamos a sumar. ¿Sí? Entonces voy a ponerle aquí que la resistencia equivalente 1 va a ser R7 más R8, ¿sí? Están en serie. ¿Ok? Entonces la resistencia equivalente 7 vale 5 ohm y la 8, 2. Entonces 5 y 2. 5 ohm más 2 ohm. ¿Ok? Entonces voy a tener pues que es 7 ohm, la resistencia equivalente 1. ¿Sí? De aquí, bueno, este lo voy a llamar resistencia equivalente 1. ¿Sí? Este de aquí. Voy a poner ahí. Entonces, la resistencia equivalente 1 va a estar en paralelo con la resistencia 6. ¿Sí? El valor de la resistencia 6 es de 4 ohm. Entonces voy a sacar la resistencia equivalente 2. ¿Sí? Bueno, en este caso es 1 entre la resistencia equivalente 2, porque va a estar en paralelo, es 1 entre R6 más 1 entre la resistencia equivalente 1. Ok, en este caso, como les dije, la resistencia 6 es de 4 ohm, 1 entre 4 ohm más 1 entre 7 ohm. Eso va a ser igual a
7 más 4 sería 11 entre 28 ohm. Okay, entonces la resistencia equivalente 2 sería igual a 28 ohm entre 11. ¿Sí? Entonces eso quedaría como 2.546. 2.546 ohm. ¿Sí? La resistencia equivalente 2. ¿Ok? Entonces, al sumar esto de aquí con esto de aquí, voy a tener pues que eso va a ser la resistencia equivalente 2. ¿Sí? Lo voy a poner como encimado un poquito más. Esto sería la resistencia equivalente 2. ¿Sí? Entonces, ahora voy a tener este en serie, ¿sí? R4, R5 y resistencia equivalente 2, ¿sí? Las voy a sumar en serie. Esa la voy a llamar resistencia equivalente 3. La resistencia equivalente 3 va a ser R4, R5 a la resistencia equivalente 2. ¿Sí? La resistencia 4 vale 1 ohm y la resistencia 5, 2 ohm. La resistencia equivalente 2 fue de 2.546. La resistencia equivalente 3 va a ser igual a 5.546 ohm. ¿Sale? Entonces aquí lo voy a poner como encimita. Está todo. Va a ser la resistencia equivalente 3. ¿Sí? Y esto de aquí va a ser la resistencia equivalente 4. ¿Sí? R2 más R3. Le pongo otro colorcito. Aquí está. La resistencia equivalente 4 las voy a sumar, que es R2 más R3. ¿Sí? La resistencia equivalente 4 va a ser R2 más R3. ¿Sí? El valor de R2 es de 3 ohm y el valor de R3 es 5 ohm. Y eso es igual a 8 ohm. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengo la resistencia equivalente 3 y la equivalente 4, ¿sí? Me di cuenta que el circuito va a quedar de esta manera. Hago aquí uno nuevo para que se vea acá bonito. ¿Sí? Tengo más, menos. Este es R1. Queda muy feo. Quedaría de esta manera. Entonces, ahora voy a sumar estas dos resistencias, la equivalente 3 y la equivalente 4, en paralelo. ¿Sí? Y eso lo voy a llamar la resistencia equivalente 5. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí 1 entre la resistencia equivalente 5 va a ser igual a 1 entre la resistencia equivalente 3 más 1 entre la resistencia equivalente 4. ¿Sí? Y es 1 entre el equivalente 3 fue de 5.546
Ay. A ver, es 135.546. Bueno, sí. 46 más 1 entre la resistencia equivalente. Entonces sería 8, ¿sí? Más 5.546 entre 5.546 por 8 daría 44.368 ohm. Entonces, la resistencia equivalente 5 va a ser igual a 44.368 ohm entre 13.546. Eso sería igual a 3.275 ohm. La resistencia equivalente 5, ¿sí? Y finalmente ya nada más tendremos como uno en serie, ¿sí? Que sería ¿sí? Este sería R1 y esta sería la resistencia equivalente 5. ¿Ok? Entonces, la resistencia total sería R1 más la resistencia equivalente 5. ¿Sí? La resistencia total sería R1 es de 2 ohm y la resistencia equivalente 5 fue de 3.275. La resistencia total sería de 5.275 ohm. La resistencia total. ¿Sí? Y la corriente total que circula por el circuito, ¿sí? En este caso el voltaje es de 30 volt, ¿sí? Es de 30 volt. Entonces la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Son 30 volt, ¿sí? Entre 5.275 ohm. La corriente total del circuito va a ser de 5.687 ampere. Ok, entonces ese sería pues la corriente que circula por total de ese circuito. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta en ese ejercicio? Por ahora no.
Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio 9. ¿Sí? ¿Qué dice? Si una batería tiene una fuerza electromotriz, ¿sí? Aquí, de 20 volt, una resistencia interna de 1.5 ohm y se conecta a dos resistencias en serie de 8 y 15 ohm, como se ve en la figura. ¿Sí? Aquí tenemos pues la fuerza electromotriz, ¿sí? De 20 volt. ¿Sí? Hay una resistencia interna de 1.5 ohm, ¿sí? Resistencia interna de 1.5 ohm. Y hay dos resistencias que están conectadas en serie, ¿sí? Que es de 8 ohm y de 15 ohm. Entonces tenemos que calcular la resistencia total del circuito, la intensidad de la corriente que circula por el circuito, la caída de tensión en cada una de las resistencias y el voltaje real que suministra la batería cuando está cerrado el circuito. Entonces, para la resistencia total del circuito, ¿sí? Considerando la resistencia interna que hay en esa batería, pues va a ser la resistencia total, va a ser la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia interna. ¿Ok? Entonces serían 8 más 15 ohm más la resistencia interna que es de 1.5 ohm. 8 más 15, 23 más 1.5, 24.5. ¿Sí? Sería la resistencia total del circuito. Ahora, el inciso B me pide la intensidad de la corriente que circula por el circuito, que fue esta resistencia total que obtuvimos, ¿sí? Y el voltaje, ¿sí? Pues la fuente de poder es de 20 volt. Ok, entonces sería 20 entre 24.5, eso me daría 0.816 amperes, ¿sí? Redondeado. Entonces, la intensidad de la corriente de este circuito es de 0.816 amperes. Vayan anotando su nombre, por favor, ahí en el chat para tomar la asistencia. En el inciso C dice, la caída de tensión en cada una de las resistencias. Ok. Entonces, vamos a poner sobre la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia interna que hay en esa batería. Entonces ya sabemos que como está conectado en serie, ¿sí? En serie los voltajes son diferentes, ¿sí? La corriente es la misma. Entonces esa corriente que obtuvimos la vamos a multiplicar por la resistencia 1. Entonces 0.816 por 8 ohm me da 6.528. ¿Sí? Ahora, 0.816 por 15 ohm me da 12.24, ¿sí? Volt. Y esta, 0.816 por 1.5 me da 1.224. Entonces, más o menos estaría de esta manera. ¿Sí? Aquí pues ya redondeado, se supone que este voltaje me tiene que dar igual a los 20 volts. Si yo lo sumo, 6.6 más 12.2 me da 18.8 más 1.2 me da los 20 volts. Ok, entonces efectivamente pues sí está correcto. Entonces la caída de tensión o voltaje para cada una de las resistencias sería esta de aquí. Y ahora para el inciso C dice, el voltaje real que suministra la batería cuando está cerrado el circuito. Entonces, el voltaje real que suministra la batería va a ser igual a la FEM, ¿sí? A la fuerza electromotriz que es de 20 volt menos la caída de tensión en la pila, ¿sí? Que fue esta que obtuvimos aquí, ¿sí? El voltaje de la pila, ¿sí? La caída de tensión de la pila es de 1.2 volt. Entonces, el voltaje real sería los 20 volt menos 1.2 volt, ¿sí? Que sería igual a 18.8 volt, que sería el voltaje que equivale a la caída de tensión en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Si nosotros sumamos ese voltaje,
el 1 y el 2. 6.6 más 12.2, pues sería igual a 18.8 volt. ¿Ok? Y con eso pues terminaríamos pues lo de conexiones de circuitos de resistencias en serie, en paralelo y mixtas. Entonces de tarea van a quedar los ejercicios de la página 423 y 424. Y como están algo extensos o laboriosos, los vamos a entregar para el... me fijo, 18... para el 31 de mayo, ¿sí? Que es un lunes. Entonces, quedarían pues para el 31 de mayo, ¿sí? Mañana estaríamos viendo potencia eléctrica y efecto Joule. De igual manera, si tienen alguna duda sobre los ejercicios, me pueden preguntar. Mañana tenemos clase, mañana nos vemos y recuerden que este jueves tenemos clase allí en la escuela. Entonces, bueno, ya mañana nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Entonces, por hoy sería todo, ¿sale? Que estén bien, nos vemos mañana. Gracias. Gracias, profe. Buen día. Gracias. Gracias. Sale, hasta luego. Bye. Bye, bye. Adiós.